Vamos a entrar. Dame 30 segundos. Creo que en 30 segundos estamos conectados. Bueno, yo creo que estamos listos, Jorge. Tú me dices. Bueno, ya podemos comenzar. Buenas tardes, estimados participantes de la reunión de Academia Virtual del Grupo Guía. Hoy en la tarde tenemos a un gran amigo y colega, licenciado Jorge León. Tenemos un tema muy interesante. Como vamos a ver, se trata del régimen económico matrimonial, participación en las ganancias. Es un tema bastante interesante por las implicaciones que tiene a nivel social, a nivel de las relaciones interpersonales, especialmente en los matrimonios, especialmente cuando, bueno, se tiene que hacer señalar precisamente de que es un tema económico dentro del matrimonio que está reglamentado y fundamentado en el Código de Familia. El Código de la Familia, pues, se reglamenta el sistema, cómo se van a partir de el 2 de enero de 1995, que entró en vigencia el Código de la Familia, ya se subrogó todo ese tema anterior al código cuando ya no existía o no existe, por ejemplo, lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales dentro y entra a regir supletoriamente el régimen de participación en la ganancia. Un momentito, que creo que tú me enviaste a ver, aquí está. Bueno, para ya entrar en formalidad, aparte de haber saludado a mi gran amigo y colega Jorge León, pues le voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. El licenciado Jorge León Barahona es egresado de la Facultad de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, capítulo de honor de Sigma Lambda. Él es abogado litigante, socio fundador de ML Jurídico en el 2007. Posee una maestría en Derecho Procesal Penal. Tiene estudios de maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial. Miembro del Colegio Nacional de Abogados, secretario asesor legal de la Fundación Mi Papá, tesorero de la ONG y es de la Asociación US Investigación y Formación. Así es que, más preámbulo, Jorge, te doy la palabra, te doy también un agradecimiento por participar y ser facilitador y expositor, pues, de este tema. Yo tengo el entendimiento de que este es un tema que muchas personas, incluye eso a muchos colegas, no dominan bien o desconocen la mayoría de la gran parte de la ciudadanía este tema del régimen económico matrimonial y el régimen de participación en las ganancias. Yo sé que tú eres un experto en este tema, por eso te pedí pues que nos pudieras ilustrar no solamente a la ciudadanía, sino también a amigos, colegas, estudiantes de Derecho. Es que te doy la palabra, Jorge. ¿Cómo que no? Muy buenas tardes, querido Roque. Buenas tardes a todos los amigos del Grupo Guía. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y en efecto, pues
tal como lo has mencionado, el tema del régimen económico matrimonial, específicamente el régimen de participación en las ganancias, es un tema bastante complejo, diría yo, ¿no? Un poco técnico, y que en definitiva, pues es un tema que los colegas y sobre todo los abogados litigantes y que se dedican sobre todo al derecho de familia, pues deben conocer y dominar, ¿no? Sin más, pues vamos a comenzar brevemente haciendo pues un pantallazo general del régimen económico matrimonial. Y es que el régimen económico matrimonial se refiere más que nada al cuerpo normativo que rige las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, ¿no? Este, pues, régimen económico matrimonial se rige en primer lugar, según nuestro Código de la Familia, por lo que son las capitulaciones matrimoniales, que no son más, pues, que el consenso entre las partes que van a adquirir matrimonio o que ya han adquirido matrimonio para ponerse de acuerdo en qué régimen, para la redundancia, regulará y de qué forma regulará las obligaciones y demás similares relacionadas al patrimonio habido entre los cónyuges, ¿no? ¿Qué ocurre, Roque? Que tal como indicaste al inicio de esta presentación, nuestro Código de la Familia consagra tres diferentes tipos de regímenes económicos, ¿no? El de participación en la ganancia, el de separación de bienes y el de sociedades gananciales. Sin embargo, pues en esta conferencia específicamente vamos a tocar lo que es el régimen de participación en las ganancias. Sin embargo, yo sé que los compañeros del Grupo Guía pues han hecho esta conferencia de esta manera, pues tomando en cuenta la especialidad que lleva el régimen de participación en las ganancias en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque casualmente, a falta de capitulaciones matrimoniales, lo que se va a aplicar por ley es el régimen de participación en las ganancias, ¿no? Sí, ¿Eso qué quiere decir? supletoriamente. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier matrimonio que no haya suscrito capitulaciones matrimoniales se regirá por este régimen. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este régimen o esta supletoriedad legal de este régimen comienza a regir a partir de la promulgación del Código de la Familia, ¿no? Porque anteriormente el derecho de familia, como saben la mayoría de los que nos escuchan, se regía por lo que era el Código Civil. Y el Código Civil establecía como régimen supletorio o como el régimen automático, por utilizar un concepto, el régimen de separación de bienes. Es decir, que si usted no firmaba capitulaciones matrimoniales, pues usted, sus relaciones patrimoniales con su cónyuge se verían guiadas o regidas por la separación de bienes. Sin embargo, cuando surge el Código de la Familia en 1994 y empieza a regir el mismo, pues se cambia esto y el régimen que suple entonces a falta de capitulaciones matrimoniales es el de participación en la ganancia. Sin embargo, es importante recordar que de conformidad con el Código de la Familia, el régimen económico, las capitulaciones matrimoniales se pueden variar durante el matrimonio previa pues consenso de las partes, ¿no? Si se habían firmado capitulaciones matrimoniales, pues las mismas simplemente necesitarán llevar los mismos formalismos y solemnidades y podrán ser modificadas cambiándose el régimen, siempre y cuando pues no sea nada contrario a la ley. Ahora ya, Jorge, hay que hacer una observación y disculpa pero es que es bien puntual, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla, la gran mayoría de los matrimonios que se realizan en Panamá obvian las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque desconocen qué es una capitulación matrimonial, cuáles son los beneficios, en qué consiste, cómo va digamos, a ejecutarse en caso de una demanda de divorcio, un proceso de divorcio, los bienes patrimoniales. Entonces,
no hay como una cultura de hacer unas capitulaciones matrimoniales en el común de la gente. Muy pocas personas hacen capitulaciones matrimoniales, pero tampoco saben de que supletoriamente va a entrar en el régimen de participación de las ganancias, ¿verdad? Antes tenían entendido que, bueno, porque era el régimen eh, del bien, ¿no? Este, me olvidó el término ahora mismito. Eh, ¿Cómo se llama el término, Jorge, que me dijiste el segundo? El de separación de bienes. Separación de bienes. Se me pasa la profesora la profesora Belkis Sáenz me va a regañar por eso. Separación de bienes, y lo tenían bien entendido. Esa parte sí, más o menos lo tenían entendido, pero no saben que cambió a partir de el código de la familia. Acuérdate que el código de la familia tenía una vacatio legis de un año y entró realmente Comenzó en el 95. en el 95, el 2 de enero. Entonces, desconocen ese tema. Ahora, en muchas personas ya reconocen que ahora está la participación de la ganancia. Participación en la ganancia de ese régimen que tú lo vas a explicar, yo sé que de manera muy entendible y magistral, como siempre haces. eh, y ese es un tema de las capitulaciones matrimoniales que no estamos acostumbrados versus, eh, versus el régimen de participación en las ganancias. Y sí quisiera que le dieras un toquecito sobre las capitulaciones, es decir, cuáles serían las ventajas, por qué las capitulaciones se hacen, para que tengan un marco de referencia, por lo menos en la parte académica, pues para saber y dar a conocer un poquito, hacer una docencia. ¿Te parece? Claro, Roque, mira, tal como dijiste, las capitulaciones matrimoniales no son la generalidad en la República de Panamá, ¿no? Son la excepción, te lo digo por experiencia. De hecho, nosotros siempre les recomendamos a las partes cuando van a contraer matrimonio que se asesoren al respecto, porque efectivamente no es solo, cuando hay un matrimonio, no es solamente buscar los requisitos del matrimonio, sino también establecer capitulaciones matrimoniales si así lo consideran a bien. Y es que, como tú muy bien dijiste, existe lo que es el régimen de separación de bienes que regía antes. Y este régimen es bastante sencillo. Este régimen establece, porque sigue siendo igual, que lo mío es mío, lo que es de mi esposa es de mi esposa y punto. Allí no hay mayor pelea, por así decirlo. Sin embargo, lo que la gente no sabe, como has mencionado, es que si yo no dejo eso establecido en una capitulación matrimonial, porque es ahí la importancia de la capitulación del matrimonial, que yo voy a establecer el régimen, las condiciones especiales que yo y mi futura esposa o mi esposa vamos a utilizar para regir el patrimonio, ¿no? Que vamos a tener los dos. Entonces, ahí es donde está la importancia de una capitulación matrimonial, porque entonces nosotros decidimos establecer un régimen de separación de bienes, el cual generalmente se establece al momento del matrimonio, antes del matrimonio, por medio de una escritura pública, mismo es inscrito y registrado inclusive en el registro civil, y eso pues, al momento de ejecutarse deberá pues ratificarse o verificarse que cuenta con esas formalidades de ley. De hecho, si hay bienes inmuebles, los mismos deben llevar su correspondiente anotación en el registro público, ¿no? Entonces, sí, para ir adentrándonos un poco más en materia, definitivamente que es importante verificar o evaluar la posibilidad al momento de que yo voy a contraer matrimonio, que una dama va a contraer matrimonio, si se va o no a suscribir una capitulación matrimonial y en caso de que se va a suscribir, cuál va a ser y qué normas la van a regir, ¿no? Pero a falta de esto, que es como bien dijiste, está la mayoría de los panameños que están casados, tenemos el régimen de participación en las ganancias.
El régimen de participación en la ganancia, para definirlo de la manera más sencilla posible, lo podemos definir así. Lo que es mío, lo que es de mi esposa es de mi esposa. Sin embargo, ella tiene derecho a mis ganancias o yo tengo derecho a las ganancias obtenidas por ella. Creo que esa es la manera más sencilla de poderlo explicar para entonces entrar en materia. El artículo 102 del Código de la Familia nos dice lo que les acabo de decir en otras palabras. En el régimen de participación, cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo que el régimen haya estado vigente. Continúa el artículo 103 para complementar la definición que leímos anteriormente. A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio como en el momento como en los que pueda adquirir después por cualquier título, salvo las limitaciones que en esta sección se establezcan. ¿Qué quiere decir esto? Lo mío es mío, lo de mi esposa es de mi esposa, sin embargo, habrá derecho de parte y parte, y dependiendo de lo que vamos a ir viendo ahora mismo, de compartir lo que son las ganancias entre nosotros dos al momento de liquidar el régimen. Ojo, el proceso de liquidación es un proceso que se ventila en la jurisdicción de familia y el cual comienza por una demanda. Sin embargo, es importante tener presente que en atención al artículo 221 del mismo código que estamos hablando, en caso de divorcio que no sea voluntario, el cónyuge culpable pierde su derecho a los gananciales que procedan de los bienes privativos del otro cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Y me voy a salir por completo del tema de liquidación de régimen económico y voy a entrar rapidito al proceso de divorcio, pero es que está íntimamente relacionado. Si hay un proceso de divorcio que no es por mutuo consentimiento, es decir, un proceso de divorcio por otra causal conflictiva, habrá entonces la posibilidad de que uno de los dos sea declarado culpable. Ese cónyuge culpable no va a tener derecho entonces en las ganancias del régimen que estamos hablando acá, del proceso del régimen, de liquidación del régimen económico. ¿Y eso por qué es importante tenerlo presente? Porque va a depender muchas veces el resultado del proceso de liquidación del régimen económico del resultado del proceso de divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy en proceso de divorcio con mi esposa y yo estoy siendo demandado por la causal de trato cruel y yo soy condenado o resulto culpable de dicha demanda, de dicha causal, si esa resolución queda ejecutoriada, la que era mi esposa podrá promover el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial alegando que yo no tengo derecho a los gananciales de ella. Es decir, que solamente se va a definir mis gananciales para entonces ella tener derecho a la mitad de esos gananciales, ¿no? Entonces, es un tema que es importante tener presente. Ojo, y creo que vale la pena resaltar un fallo muy importante del Tribunal Superior de Familia con fecha de 14 de febrero de 2014, donde el fallo establece algo que consideramos muy válido y acorde a derecho, y es que nos establece que la culpabilidad cuando hay culpabilidad de ambos cónyuges, simplemente no hay derecho a gananciales de nadie. ¿Qué quiero decir? Que si en el proceso de divorcio hipotético que estamos hablando entre mi esposa y yo, ambos fuéramos declarados culpables por la misma causal, vamos a utilizar la causal 2, entonces ninguno de los dos tendrá derecho a reclamarle los gananciales del otro. Esto ha sido establecido así ya por reiteradas fallos del Tribunal Superior de Familia y en definitiva pues es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los abogados no sabemos o muchas veces nos equivocamos en el momento oportuno para presentar la demanda de disolución del régimen económico matrimonial cuando hay un proceso de divorcio. Tú puedes presentar la demanda desde que presentas la demanda de divorcio. Sin embargo, muy probablemente vaya a suspenderse ese proceso de liquidación del régimen económico
hasta que sepamos el resultado del proceso de divorcio, por los factores que acabo de hablar, ¿no? Ahora bien, teniendo esto claro, he repetido la palabra ganancia innumerables veces en lo poco que va de esta conferencia, pero me imagino que muchos se preguntarán, bueno, ¿qué son las ganancias, no? ¿De dónde sale? En eso es importante establecer que para poder considerar que hay ganancias, hay que primero saber cuál fue el patrimonio inicial de la persona o del cónyuge al momento de contraer matrimonio. Para darle un ejemplo así bastante sencillo, si yo tengo un patrimonio inicial de $84,500, ¿no? Al momento de que comienza el matrimonio, nosotros nos divorciamos y liquidamos el régimen económico matrimonial, nosotros debemos hacer pues un avalúo para poder establecer cuánto es mi patrimonio, ¿no? En el momento de la liquidación. Y digamos que en ese ejemplo específico se da pues una totalidad de mi patrimonio de $100,000. Habrá entonces que restar y establecer esa suma para entonces determinar cuál es nuestra ganancia. Y esa ganancia es la que va a ser dividida entre dos y a la cual tendrá derecho entonces la otra parte. Ahora bien, Roque, ¿qué pasa si de repente yo obtuve una ganancia y la otra parte obtuvo también una ganancia? Pues en ese escenario solamente habrá derecho a la mitad de la diferencia entre las dos ganancias. Yo sé que es un poquito complejo y técnico, pero son ejemplos, son materias bastante sencillas si las vemos de la perspectiva que es matemática. ¿Dónde está digámoslo así, a mi criterio, desde mi perspectiva, dónde está la emoción del proceso, dónde está el derecho del proceso? Al momento de probar si hay o no ganancia. Exacto. Porque es que allí es donde se va a establecer si se debe o no pagar, porque puede ser el caso, yo dije un ejemplo que la persona había, al comenzar tenía un patrimonio de $84,000 y después tenía un patrimonio de $100,000. Ese es sencillo, hay una ganancia de $16,000. Y esos $16,000 entonces los dividimos entre dos y en teoría habría que darle al otro cónyuge $8,000, ¿no? Creo que es bastante sencillo. Sin embargo, lastimosamente, casi ningún proceso es tan sencillo. Primero, porque para el establecimiento del patrimonio inicial debe hacerse un correspondiente inventario de avalúo donde se acredite cuál era mi patrimonio inicial y cuál es mi patrimonio al momento ahora de la liquidación. Por ejemplo, si yo utilizo el apartamento, ¿no? Si yo utilizo el inmueble, que es un bien que normalmente o que no se deprecia, pues obviamente será más fácil entender la ganancia, ¿no? Sin embargo, existen fallos, por ejemplo, del Tribunal Superior de Familia que nos habla de que los vehículos se excluyen. Aquí tengo el fallo, por ejemplo, del 30 de marzo de 2012. Del Tribunal Superior de Familia, donde nos establece que los vehículos se excluyen por ser bienes muebles susceptibles de depreciación continua y por lo tanto su valor no genera incremento. Es entendible. Un carro yo lo saco de la agencia mañana, al día siguiente ya se deprecia. El 15%. Así es. Tú sabes de eso, Roque. Entonces, todo esas particularidades habrá que tomarlas en cuenta al momento en que se hace que se establece la diferencia del patrimonio final con el patrimonio inicial, ¿no? Entonces, hay una particularidad aquí y es que el mismo régimen de participación en las ganancias nos hace una salvedad y me voy a permitir leer el artículo 106, porque esta es otra pregunta que yo sé que muchos están haciendo ahora mismo. ¿Y qué pasa si ese apartamento que estás hablando de los $100,000, etcétera,
es mitad mío y mitad de mi esposa, es mitad y mitad. Entonces, ahí aplica otro criterio. El artículo 106 nos señala que si los casados del régimen de participación en la ganancia adquieren conjuntamente algún bien o derecho, les pertenecen por indiviso ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que si este mismo apartamento, en lugar de ser mi propiedad, que valía $84,000 al principio, ahora vale $100,000, sigue siendo mío, pero yo tengo que darle participación a mi esposa en las ganancias. Ahora no es la misma. ¿Por qué? Porque el apartamento es mitad mío y mitad de mi esposa. ¿Qué nos dice la norma entonces? Que esto nos pertenece a ambos en partes iguales, mitad y mitad. Y por ende, el Tribunal Superior de Familia también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, indicando que estos bienes deberán someterse a no un proceso de liquidación del régimen económico matrimonial, sino un proceso civil ordinario, inclusive sumario. Nosotros generalmente en la práctica, ya poniéndonos un poco técnico, lo vertimos por un proceso sumario de división y venta de bien común, en donde simplemente uno de los propietarios o de los copropietarios le va a pedir al juez civil que haga un avalúo, establezca el valor del bien y lo remate. Así es sencillo. Si hay hipoteca, de bien común. si hay hipoteca, se llama al acreedor hipotecario, como en todo proceso donde lo hay. Este establecerá que él tiene un crédito, se tomará en cuenta para la base del remate. Cuando se hace el remate, se cobra, se paga el crédito del acreedor hipotecario y la diferencia se divide entre dos en partes iguales. Pero esto es en el caso de cuando existe el bien en la familia de copropiedad. No puedo seguir adelante, Roque, sin hablar de un tema que a mi criterio muy particular, pues no resultó justo para la familia en general. No, sabes que yo creo que hay igualdad de género y no, y considero pues que este artículo, el artículo 105, que fue declarado inconstitucional en 1990 y, aquí lo tengo, en el 96, para ser exacto, era un artículo que estaba establecido para proteger lo que era la casa habitación de la familia y evitar todo esto que estoy hablando con lo que era la casa habitación de la familia o el domicilio conyugal. Y es que el artículo 105 indicaba que cuando había una casa habitación de la familia para realizar actos de traspaso oneroso, independientemente del título de quién estuviese, se necesitaba la autorización del otro cónyuge. Pero nuestra Corte Suprema de Justicia pues declaró inconstitucional este artículo de 1996 porque consideraba que era una limitación al derecho a la propiedad. Es decir, que si la casa era, el apartamento este es mío y yo lo quiero vender, yo necesitaba, cuando se creó el Código de la Familia, la autorización de mi esposa. Y si mi esposa no me lo daba, yo me tenía que ir donde un juez y justificarle por qué quería vender el apartamento. La Corte dijo, no, eso representa una violación al derecho a la propiedad de Jorge o del propietario. Y entonces eso vamos a declararlo inconstitucional. Además, para proteger a la familia, estableció la Corte, en ese momento, existen suficientes normas en materia de alimentos. En ese tiempo ni siquiera había ley especial de pensión alimenticia. Y existen medidas para proteger esa parte económica de la familia, de que si la mujer o el hombre, los niños. Así que no es necesario eso. Simplemente se declaró inconstitucional y no tenemos ese artículo. Entonces, hoy día, nosotros podemos someter el bien, casa habitación de la familia, el inmueble, a cualquier trámite independientemente de quién sea el propietario, ¿no? Sin necesitar la autorización del otro cónyuge. ¿Por qué digo esto? Porque esta norma estaba incluida anteriormente en la normativa que regula lo que es el régimen de participación en las ganancias, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema procesal y al tema teórico en cuanto al régimen de participación en las ganancias, una vez que se establece la demanda,
la otra parte será notificada de la misma, se le otorgará el término de 3 días para su correspondiente contestación y las partes irán a una audiencia acompañada de sus debidas pruebas. En esa audiencia, Roque, es donde las partes acreditarán o buscarán la manera, por medio de los mecanismos probatorios correspondientes, para demostrar la ganancia del patrimonio del otro cónyuge y por el cual quieren pues que se dé la liquidación y que se establezca cuánto es la suma a pagar. Ojo, Roque, ¿por qué digo que se establezca cuánto es la suma a pagar? Porque al final de cuentas, el artículo 123 del Código de la Familia nos establece que el crédito de participación deberá ser satisfecho en dinero. Como le dije en el ejemplo anterior, el apartamento está a nombre del esposo. El apartamento valía $84,000. El apartamento al momento de liquidar vale $100,000. Hay una diferencia de $16,000. El apartamento sigue quedando a nombre del esposo. Sin embargo, esa diferencia de $16,000 es lo que se llama ganancia, en este ejemplo así bien práctico, y ese es el que va a conllevar la conclusión de que se le pague los $8,000 al otro cónyuge, a la esposa. Y eso deberá ser satisfecho en dinero. Y eso a su vez quiere decir que no es que yo voy a perder el apartamento. Eso es lo que es importante que los colegas entiendan, porque muchas veces nos hemos encontrado que nos asesoran mal a los clientes y entonces no saben, claro, ¿qué pasa? Obviamente, como en todo proceso civil, si existe una sentencia condenatoria donde yo tengo que pagar, en este ejemplo, a mi ex esposa los $8,000 en atención a las ganancias que yo obtuve durante el matrimonio y yo no tengo cómo pagar eso, obviamente mi ex esposa podrá utilizar esa sentencia y promover un proceso de naturaleza civil para cobrarlo. Obvio, si el apartamento tiene hipoteca no se va a poder ejecutar igualmente porque el acreedor hipotecario va a estar por delante. ¿Sí me estoy explicando, Roque? Entonces, al final de cuentas es un tema que va a depender mucho de cómo estén patrimonialmente las partes. Y por eso es que a mi criterio, muchas veces la gente pues simplemente no hace capitulaciones matrimoniales porque al principio no tienen mucho que regular. Pero a medida que se va dando el matrimonio, van pasando los años, pues van adquiriendo bienes y demás, y nos encontramos con estas situaciones ya al momento de divorciarnos, cuando han pasado 10, 15, 20 años de matrimonio, ¿no? Ya la misma posición económica ha cambiado, ahora es mejor, ojalá y todos estuviéramos mejor. Entonces, conlleva pues una distribución en base a estas normas. Ahora bien, ¿cómo se establece esos patrimonios, Roque? Por medio en el proceso, y volviendo ya al mismo proceso de participación en la ganancia, cada una de las partes pues establecerá su perito, el cual se encargará de presentar su correspondiente informe pericial, en donde señalará el aumento o disminución de los patrimonios. De allí entonces se presentan otras pruebas, obviamente si estamos hablando de bienes muebles, los certificados de registro público, los temas de certificaciones bancarias y demás, y ahí el juez contará entonces, de hecho el juez puede, como en toda prueba pericial, preguntar y el perito deberá sustentar su informe, decir de dónde viene esa suma y demás, ¿no? Sin embargo, Roque, de allí entonces es que el juez va a tomar una decisión de que primero, cuál fue el patrimonio inicial de la persona, cuál es el patrimonio ahora que estamos liquidando y cuánto le corresponde al otro de ese patrimonio. Entonces, este proceso de liquidación del régimen económico de participación en la ganancia es un proceso que es solamente susceptible a lo que es el recurso de apelación. Luego, entonces, aquí no cabe el recurso de casación, toda vez que no se encuentra, digámoslo así, en el catálogo de procesos de familia que son susceptibles del recurso de casación. Así que la decisión que tome el Tribunal Superior de Familia pues será definitiva, salvo que exista algún recurso extraordinario por alguna posible violación
a los derechos y garantías constitucionales de alguna de las partes, ¿no? Claro. Entonces, sí, Roque, ¿cuándo se puede concluir el régimen de participación en las ganancias? O sea, el código nos establece dos momentos. De pleno derecho, que es cuando se da la disolución del matrimonio, que es cuando se decreta la separación de cuerpos, o también puede ser a petición de una de las partes, ¿no? Reuniendo siempre y cuando lo supuesto establecido en el artículo 108 del Código de la Familia. Generalmente, cuando las partes no se han divorciado y uno presenta la demanda, uno establece ya sea que hay una incapacidad, ya uno puede establecer que ha existido algún tipo de gestión o trámite judicial donde se haya comprobado algún tipo de fraude de uno de los cónyuges al otro, o cuando las partes aleguen que haya un justo motivo que deberán probar en el proceso. Por eso es que al final, y volviendo al principio, vamos a depender del proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque vamos a terminar esperando la culpabilidad, si existe o no en el proceso de divorcio, para poder proceder. O si se divorciaron por mutuo acuerdo, entonces ya habrá sido liquidación porque se divorciaron y simplemente pues procedemos con el proceso. Entonces, es importante señalar que este proceso de participación, de liquidación del régimen económico matrimonial, de participación en la ganancia, es un proceso pues que a nuestro parecer, no necesariamente debe irse a un litigio. Puede hacerse por medio de la homologación de un acuerdo. Sin embargo, es importante, y para este tema hay que ser bien técnico, las partes no pueden o no deben suscribir un acuerdo común y corriente como, bueno, yo me quedo con este apartamento, tú te quedas con el otro, etcétera, porque el Tribunal Superior de Familia, por lo menos en algunos fallos que hemos podido revisar, no ha manifestado que hay que establecer las reglas de la participación en las ganancias. ¿Y cuáles son las reglas que operan en el régimen de participación en la ganancia? El establecimiento de un patrimonio inicial, el establecimiento de un patrimonio final, no la ganancia y cómo va a ser dividida. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sometemos a homologar un acuerdo de disolución del régimen económico de participación en la ganancia y no se reúne con estos requisitos, el tribunal de instancia lo puede negar la no homologación. Y apelando, nos vamos a ir a un Tribunal Superior de Familia que nos va a decir que en efecto la decisión es correcta por cuanto no se ha acreditado las reglas o pautas establecidas en el proceso de participación en las ganancias para establecer dicho acuerdo o dicha decisión. Entonces, habiendo dicho esto, Roque, nosotros pues siempre le vamos a recomendar a las partes tratar de alcanzar un acuerdo en beneficio de ellos mismos y en beneficio de los menores de edad, si los hay. Y aunado a esto, vamos a recomendarles también a los colegas que al momento de realizar este tipo de operaciones, pues se nutran de la información correspondiente para poder ejecutar de mejor manera un acuerdo, satisfacer los intereses de las partes y darle una seguridad jurídica a ambas. Así que, bueno, creo que hemos sido bastante breves, Roque, en un tema que honestamente demora muchísimo más el proceso por el, claro, por el simple hecho de que establecer ya un peritaje para establecer un patrimonio ya te conlleva un aplazamiento, una postergación de la audiencia, ¿no? Porque obviamente eso no se va a hacer ese mismo día. Habrá que proponer la prueba, habrá que proponer al perito, habrá que establecer una fecha para la diligencia, habrá que establecer una fecha para presentar el resultado de la diligencia y entonces recabar las demás pruebas para entonces tener una sentencia. Nada más para darle así un ejemplo de que este proceso pues, puede demorar bastante. Exacto. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, nosotros siempre le aconsejamos a las partes, uno, que al momento de casarse, pues evalúen la posibilidad de suscribir capitulaciones matrimoniales.
Si no se hizo y ya se van a divorciar, pues que se asesoren con colegas pues que tengan conocimiento por lo menos básico en lo que es el área del tema de la liquidación del régimen económico matrimonial, porque es un tema pues que se presta para mucho. Nosotros hemos visto casos o procesos más bien, divorcios, donde presentan procesos de liquidación del régimen económico matrimonial habiendo capitulaciones matrimoniales, para decir un ejemplo de separación de bienes. Entonces, no es que haya mucho que liquidar ahí, ¿no? Pero es el derecho de cada quien. Un tema que me faltaba, que no había tocado Roque y que no es, lo que pasa es que no está aquí en esta versión, en este cuerpo normativo, sino más adelante en el juego, es la posibilidad que tienen las partes dentro de este tipo de proceso de pedir medidas cautelares para que no sea ilusorio el proceso. Correcto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, permiso. Funciona de igual manera que en materia civil. Podemos presentar la solicitud de secuestro con la demanda y pedirle al juez que se haga el secuestro o se haga por lo menos la inscripción de la demanda en el registro público cuando se trata de un bien o cuando se trata de cuentas bancarias, ¿no? Que quede una marginal. Que quede la marginal en el caso de los inmuebles, que queden las cuentas bancarias congeladas hasta que se tome una decisión. ¿Para qué? Para evitar que la parte vaya y traspase el bien o que vaya y saque la plata del banco y demás. Sobre este aspecto, Roque, yo debo ser bastante crítico con el criterio, crítico y respetuoso, porque al final nos toca respetarlo, con el criterio que han vertido la generalidad de los tribunales de familia y del Tribunal Superior. Generalmente, pues los tribunales excluyen lo que son las personas jurídicas, ¿no? Bajo el criterio, para decirlo bien simple, y es entendible, sin embargo no lo compartimos, que eso no le pertenece a Jorge el esposo o a la esposa, sino que eso le pertenece a la sociedad Jorge León S.A. y no fue acreditado o no se sabe quién es el propietario, etc. Entonces, en este tema nosotros sí somos consecuentes en que existen los mecanismos probatorios para demostrar que yo soy el accionista, el propietario. El accionista del 100% de las acciones. Ya las acciones después las están inscritas y tú puedes ir a reclamar y presentar ese elemento de conocimiento al juez, bueno, acá al juez es que ese es el tema. El juez de familia debe tener la facultad y practicar diligencia exhibitoria. Para darle un ejemplo, apertura de libro, que en la práctica no se están haciendo. Sin embargo, el Código de la Familia, en el artículo 746, si no me equivoco, establece que de manera supletoria se utiliza todo lo aplicable en el Código Judicial. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas esas pruebas que están debidamente establecidas en el Código Judicial son pruebas que pueden practicarse en el proceso de familia. Claro, que conllevan una logística, que conllevan un costo que deberán asumir las partes, porque lo entendemos, y que quizás desnaturalice un poco la naturaleza social del proceso de familia, ¿no? Porque recordemos que la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, ya es un tema de regulación, de criterio, que consideramos debe ser evaluado y que en definitiva pues entra en este régimen de participación en las ganancias, porque al final de cuentas yo puedo pedir una medida cautelar, ¿no? Yo puedo pedir una medida cautelar, pero la práctica ha sido que solamente se accedan o se ordenen cuando los bienes estén a título personal de uno de los cónyuges. Cuando están a nombre de fundaciones o de sociedades, generalmente, o por lo menos en los fallos que nosotros hemos podido revisar, porque puede que exista alguno que yo no tenga conocimiento, no se accede, ¿no? Así que ese es un tema a tomar en cuenta. ¿Y cuál es la intención de la medida cautelar, Roque? De que el bien pues no sea traspasado y de que se pueda evaluar
más adelante la ejecución de dicho bien en el caso de que no se pueda hacer el pago, como habíamos hablado, porque al final la condena va a ser líquida, ¿no? Pero ¿y si la persona no tiene la liquidez, cómo haces? Entonces sí, al final es viable promover un cuadernillo de secuestro, una medida cautelar dentro de estos procesos de familia, inclusive sin necesidad de establecer caución, ¿no? Claro, eso es un tema de debate y yo creo que tú has dado bastante en el clavo en ese tema porque es bien conocido, pues, muchos casos de personas, ya sea hombres o mujeres que son empresarios, en realidad manejan empresas con una persona jurídica, eh, eh, son los gerentes generales, presidentes de la sociedad anónima, pero poseen acciones y como no son, digamos, de conocimiento público, a menos que estén inscritas en la Comisión Nacional de Valores, esas acciones registradas, a veces es difícil, de, digamos, una persona común, corriente, o la esposa, o el esposo, o el que sea, de tratar de buscar información de este tipo, ¿no? Que solamente lo podría usar, lo podría solicitar, digamos, una autoridad competente como un juez de familia. Correcto. Si es que se llega, por ejemplo, a que esa es la vía para poder acceder a esa información y que no quede, digamos, como tú dices, ¿no? Ilusoria esa demanda, porque si no tienes una forma de cautelarla, digamos, recopilar esos elementos de conocimiento o elementos probatorios que también se le puede llamar. ¿Cómo tú vas a demostrar que fulano de tal tiene acciones en una empresa que es multimillonaria? O sea, tiene bienes, ingresos líquidos, tiene cuentas aquí en el país, en el extranjero, y no se puede llegar a convertir digamos, esos patrimonios a, la, a, la, a, a una forma líquida que pudiera, pues, ser parte de las ganancias del otro cónyuge. Y ese es un tema muy que hay que analizar para ver qué solución se le puede conseguir. O sea, yo pienso, Roque, no desviándonos del tema porque está íntimamente relacionado a este tipo de procesos, porque ven, seamos realistas. La mayoría de los procesos o la mayoría de las situaciones o conflictos de división del régimen económico matrimonial se dan en matrimonios con cierto poder adquisitivo. Exacto. Vamos a ser realistas. Esa es la... Y la gran parte o buena cantidad, por utilizar un concepto que no puedo generalizar, pero gran parte de los negocios, propiedades, bienes en este país, por lo menos, de manera legal, porque no es nada ilegal, incluso lo hacemos nosotros también en la oficina, pues están protegidas o están administradas por personas jurídicas, llámese fundaciones, llámese sociedades. Entonces, al final de cuentas, estas personas jurídicas, de una u otra forma, siempre van a tener una persona natural, que es el propietario. Exacto. Y entonces resulta injusto para cualquiera de las partes, para cualquiera de las partes, el que por el simple hecho que el bien está a nombre de una persona jurídica sea excluido de este proceso. Somos de la opinión que deben agotarse, inclusive en atención al artículo, si no me equivoco, 763 del Código de la Familia, que nos habla que el juez debe buscar la verdad material en esta jurisdicción. Entonces, sí existen los mecanismos. Ahora, también debemos ser cónsonos con que no es fácil para un tribunal seccional de familia que tiene escasos funcionarios, que tiene una infraestructura bastante limitada, al igual que el Tribunal Superior de Familia, poder practicar todo esto.
obviamente, un juzgado civil cuenta con un alguacil ejecutor, tiene más oficiales mayores. O sea, no solamente decir que el juzgado no hace, sino también tomar en cuenta que el juzgado quizás no cuenta con la fuerza. Es como el tema de la pensión alimenticia, ya que estamos hablando de temas económicos de relaciones de familia, Roque, la ley establece que tenían que crearse juzgados municipales de niñez y adolescencia para ver las pensiones alimenticias de 2012 y hoy día no se han creado. Y eso no es culpa de ninguno de los jueces ni de ninguno de los magistrados, estos que están aquí. Eso es un tema ya, exacto, eso es un problema sistemático de la administración de justicia en Panamá. Entonces, al final de cuentas, pues, nosotros queremos aprovechar la puerta del grupo guía, porque sabemos que es un grupo académico, sabemos que es un grupo, un conjunto de colegas que siempre está a la vanguardia en estos temas, para hacer un llamado más que nada pues a la reflexión de todos, tanto de la parte de los operadores de justicia como de la parte nuestra, ¿no? Como abogados y como usuarios inclusive, porque yo y tú nos podemos divorciar y también podemos estar en un proceso de esto. Eso no nos excluye a nosotros, y nosotros como grupo tenemos una responsabilidad social. Digo, tú, Jorge, y yo, pues nos graduamos en la Universidad Nacional, que la paga el pueblo panameño con sus impuestos. Todos los que pagan impuestos, pues, han contribuido en algún grado con nuestra educación, y un grado bastante alto, porque no sabemos que la Universidad de Panamá uno paga una pequeña suma al año, al final terminas pagando menos de $400 después de 5 años de estudiar, pero el resto lo subsidia el pueblo panameño con sus impuestos. Y hay una especie de deuda, entonces nos sentimos con esa deuda de poder devolver a la sociedad algo de la que la sociedad nos brindó. Eso, por lo menos, es un compromiso mío, del grupo. Tenemos esa mística, esa filosofía, y nosotros te agradecemos a ti grandemente, porque yo sé que tú eres fuiste dirigente estudiantil, fuiste uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Derecho, y en cierta forma tú tienes un compromiso pues grande con este país, con la Facultad de Derecho, con la sociedad en general. Así que por esa parte, pues yo me siento muy agradecido al Grupo Guía también. Nosotros tratamos de hacer este ejercicio, pues de, digamos, hacer docencia, capacitar a los colegas, hacer lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestra capacidad. Será un granito de arena, pero yo sé que en algún momento le hará la diferencia a alguien o a alguno, ya sea estudiante, colegas, ciudadanos, etcétera. Jorge, aparte de eso, yo sé que es un poquito desviarse del tema, pero no es mucho, en el sentido de que muchos desconocen, digamos, el tema de que, digamos, se quieran divorciar por mutuo acuerdo. Entonces, creo que es el numeral 8. 10. Hay una... numeral 10, Roque. 10, perdón. Es que creo que los 8 anteriores son los contenciosos. Entonces, 9. los otros 9 son los 8 son, o sea, los primeros 8 son contenciosos. El 9, que es separación de hechos por más de 2 años, no genera culpabilidad. Exacto, ¿no? Entonces, y el 10º, que es el mutuo consentimiento. Entonces, en ese tema, muchos me han preguntado, oye, pero entonces, ¿cómo se reparte, cómo se hace la liquidación del régimen patrimonial? Entonces, no, sí, se hace, es que volvemos al mismo punto. Se hace igual. ¿Por qué? Porque hay que poner un proceso, entonces, digamos que no nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para divorciarnos, pero no en los bienes. Entonces, yo puedo proponer un proceso de división, de liquidación de régimen económico, con la única salvedad que allí ya no hay que establecer si hubo o no culpable. Simplemente se va a establecer si existió ganancia o no, quién la obtuvo y cuánto entonces le toca al otro. Ya, pero sería las mismas reglas, el mismo proceso. Sería en teoría más rápido. Uno puede en ese caso hacerle al cliente, pues ya más dirigido a los colegas, hacer el proceso de divorcio por mutuo consentimiento,
tratar de llegar a un entendimiento, si hay hijos, en materia de alimentos, en materia de guarda y visita. Y si no nos ponemos de acuerdo ya en la parte estrictamente de patrimonial, entonces ahí irnos a un contencioso, ¿no? Irnos a un litigio y que el juez decida cómo es que es la cuestión, si hubo o no ganancia, quién las tuvo, cuánto fue, fueron $10, fueron 1.000, fueron 1.000.000, no sé, y quién le va a tener que pagar al otro. Y ya nosotros resolvimos el divorcio, ya resolvimos el tema de los niños, que es el más importante a mi criterio, y no solamente quedaría a órdenes del juez establecer este proceso de liquidación. Ojo, el proceso de liquidación es un proceso, vuelvo y repito, bastante costoso también. No solo por el tema de los honorarios de los abogados, Roque, sino también que es un tema costoso de por sí por la naturaleza probatoria, lo que hablábamos, que conlleva. Porque obviamente si yo propongo a Juan Pérez como el perito de mi parte para demostrar que mi ex esposa tuvo ganancia, pues yo a Juan Pérez le voy a tener que pagar. Y de hecho, Roque, hay algunos tribunales de familia, solamente a manera anecdótica, pues que hemos observado que no designan perito del tribunal. No. ¿No? Simplemente cada parte designa su perito. Nosotros respetamos eso y al final pues habrá el colega que sea estrictamente procesalista que dirá que no, que el tribunal debe tener un perito más, pero no nos podemos apartar, Roque, que el proceso de familia tiene una naturaleza distinta al proceso civil, ¿no? El proceso de familia debe ser un proceso sencillo, que no debe llevar mayores formalidades, debe ser un proceso económico, ¿no? Por la naturaleza social que tiene el mismo, ¿no? Entonces, aquí sí nosotros entendemos esa flexibilidad o esas particularidades que los jueces de manera muy acertada dan. Sin embargo, pues no habrá el colega y que en justo derecho, pues, quiera recurrir por eso, porque al final, si nos vamos a lo que dije anteriormente, que esto lo rige el Código Judicial te habla que el tribunal establezca pues un perito del tribunal. Pero ojo, ese perito del tribunal también no tiene que pagar el demandante. Exacto. Entonces, si yo demando, tengo que pagar 2 peritos, más los abogados, más las otras pruebas. Entonces, al final, este es un proceso que técnicamente pues resulta costoso y desgastante. Tomando en cuenta la diferencia o el problema emocional de las partes, porque ningún divorcio, por más sano o por más light que sea, pues la gente termina contenta. Claro, hay un nivel de afectación, todos salimos afectados en una separación. Y emocional, ¿no? Correcto, todos salimos afectados. Entonces, por ello es que un abogado responsable en esta materia les debe decir a su cliente que explore primero la posibilidad de un entendimiento. Exactamente. Un abogado con conciencia social debe participar al cliente primero siempre. Hey, vamos a conversar. Método alterno de resolución de conflictos. Si la otra parte no lo accede, bueno, ya ahí no queda de otra opción que irnos a la demanda. Pero si vamos a hacer la demanda, entonces la vamos a hacer bien. Y vamos a irnos paso por paso con todas las pruebas para demostrar y poder acreditar nuestra pretensión. Y también acuérdate que la afectación no solamente entre los cónyuges, también se extiende a los por supuesto, hijos, que es más importante aún. Claro. Es un tema social que hay que verlo en su justa dimensión, porque realmente el tejido social depende de la familia, que es el núcleo donde se construye una sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad o una familia que no mantiene esa paz conyugal, no llegan a acuerdos y hay un conflicto, no solamente van a estar afectados ellos dos, van a estar afectados sus hijos, la familia en general. Entonces se crean conflictos y eso permanece y es difícil porque realmente muchos no lo superan si no tienen una ayuda pues profesional, digamos. Y se debería ver ese tema también, porque no es solamente la parte económica, también la parte emocional, sentimental. Acuérdate, eso es un tema que como seres humanos que somos, pues cada quien le afecta un poco más que a otro. Entonces sí hay que tomar en cuenta todos esos ángulos para poder, digamos, entender que los procesos, digamos, de divorcio, que son contenciosos, conflictivos,
deberían tratar de buscar una mejor manera de, digamos, negociar, resolver esos problemas antes de irse al final, porque a veces, como tú dices, algunos colegas que lo que les interesa es seguir en el litigio para, no sé, tratar de cobrar más, pero eso, Claro, eso no es la idea. haciéndole daño al cliente emocionalmente. Y no es la idea, no es la idea y hay que ser responsable en esta y en todas las profesiones tenemos que ser responsables, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de derecho de familia, porque estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de los niños. Entonces, en ese tema hay que ser muy responsable, Roque. El interés Yo superior sí de las partes. quisiera, disculpa, yo sí quisiera, pues, de verdad que felicitar al Grupo Guía por esta iniciativa, porque honestamente este es un libro, este es un tema, perdón, que no hay casi libros. Ujú. Este es un tema que no hay casi desarrollo académico, exacto. Didáctico, ni nada, Sí. casi nada. Y entonces es bastante desconocido inclusive entre el gremio de los abogados, ¿no? Así que yo definitivamente que los felicito porque es un tema bastante importante y es un tema pues que les agradezco la oportunidad. Sé que habrá colegas que no tengan el mismo criterio que yo, sé que habrá algunos que sí coincidan. Sin embargo, lo importante es eso, ¿no? Abrir el debate, Abrir el debate. abrir la oportunidad de que los colegas desarrollen. Casualmente nosotros, y te adelanto, Roque, estamos trabajando en un proyecto sobre esta materia. Dios primero, este año saldrá, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las cosas que hay que reconocerle a organizaciones como la de ustedes, ¿no? Esa iniciativa y esa preocupación por el gremio. Sí, siempre lo hemos tenido desde el inicio. El Grupo Guía ya tiene 10 años como grupo. Claro, ahora la pandemia de alguna forma pues nos obligó a cambiar el formato, a actualizarnos, tal vez a adelantarnos y a atrevernos a hacer cambios que la tecnología nos ha permitido pues llegar con ese mensaje, como tú dices, un mensaje de docencia, un mensaje académico, tratando de aglutinar a personas como tú que tienen conocimiento y que saben transmitirlo y que están con esa conciencia social de contribuir a la sociedad para que, bueno, buscar la cultura de paz. Es lo que se necesita en este país, una cultura de paz, una cultura de legalidad, pero cultura, necesitamos ir promoviendo ese concepto de cultura de paz, porque si no tenemos paz, realmente las sociedades nunca avanzan. Una sociedad en guerra permanente, pues ya sea a nivel, eh, digamos, no militar, pero existe una guerra a nivel social, familiar, y eso no es bueno para un país, no es bueno Claro. para el desarrollo. Y Así que, no, Y hay que, definitivamente, y hay que ¿cómo se llama? Bajar la intensidad del conflicto social. claro, Roque, claro. Ese es el tema. Por eso es que nosotros hacemos este ejercicio y nosotros siempre hemos agradecido y agradeceríamos y agradecemos todo, una eternidad, pues, los esfuerzos que ustedes hacen, porque eh, un sábado, 3:30, 4 de la tarde, eh, un tiempo que pudieras utilizar en otras menesteres y todo lo demás, lo estás dedicando a una buena causa, a una causa que es más la satisfacción que uno tiene. Le dijiste, pero ¿qué tú ganas? Yo, no, es la satisfacción, no sé, la mística que uno tiene, la vocación, y uno se siente satisfecho de colaborar, contribuir pues con esta causa y creo que así se hace patria. Y yo sé que tú comulgas con esa idea. Yo sé que estamos en sintonía y te agradecemos de parte del Grupo Día infinitamente pues esa participación tuya, Jorge. Cómo no, Roque, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Esperamos pues que haya sido un pequeño aporte, ¿no? No es la intención hacer un criterio absoluto al respecto para nada. Todos los días terminamos de aprender. En eso tenemos que ser muy responsables.
nunca vamos a terminar de saber todo, la Exacto. materia que sea. Y bueno, Roque, ¿qué más? Que mientras más exitosos seamos a nivel profesional, mientras más exitosos seamos como abogados, pues más humildes debemos ser, Roque, Exactamente. con nuestros colegas y con nuestros clientes. Me suscribo a esa idea. Ese es lo último con lo que sí quisiera cerrar, para que entonces dejarlos pues en la página de Facebook de Grupo Guía, que lo puedan consultar todo lo que gusten y cualquier crítica, cualquier comentario, pues con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros en @mljurídico, que son las redes sociales nuestras, igual que la de Grupo Guía Panamá. Y siempre vamos a estar a la orden, ¿no? Para abrir el debate y si podemos colaborar entre colegas, pues con mucho gusto. Estamos para ayudarnos. Bueno, creo que hemos cumplido con el cometido que nos propusimos el día de hoy. Como dice el colega Jorge León, tratando de resumir de una manera más sencilla, lo más sencilla posible, un tema bastante complejo, pero ya por lo menos se le han dado las indicaciones y, digamos, se le ha podido transmitir un poquito de este tema tan interesante, el régimen patrimonial, el régimen económico patrimonial, régimen de participación de las ganancias. ¿Cómo Así no, es Roque? que le agradezco a todos los A ti, participantes a ustedes. y Academia Virtual se despide. El Grupo Guía les agradece el día de hoy su presencia y nos vemos en la próxima. Hasta ¿Cómo luego. no, Roque? Muchísimas gracias. Saludos, Jorge. Hasta luego. Bendiciones.